Hola a todos, ¿qué tal? Feliz año, espero que hayáis tenido una buena entrada en el año nuevo. Aquí vamos a empezar este 2019 hablando de un autor español, mi autor español favorito junto a Kenny Roiz. Es Víctor Santos. Víctor Santos, que estoy seguro que al que muchos de vosotros no os suene, y es que es un autor que aunque tiene una trayectoria larguísima, trufada de premios y de grandes obras, no es tan conocido porque no tiene el escaparate de Marvel o DC como otros dibujantes que trabajan en estas editoriales, La Roca, Pacheco, y tampoco es un autor que viva en las redes sociales a base de polémica y de crearse un personaje. Es un autor que lleva 20 años al pie del cañón, que empezó en los 90 creándose oportunidades en vez de estar lloriqueando por la falta de estas, y que no ha parado de trabajar desde entonces. Antes de empezar, vamos a hacer como siempre un pequeño contexto del autor. Es Víctor Santos, un autor valenciano. En el boom del cómic autoeditado, del fanzine y procine que se dio en los 90 en España, creó una editorial junto con otros dibujantes, Siete Monos, y allí publicó sus primeras obras. Rápidamente dio el bombazo, o por lo menos se hizo bastante popular por su serie Reyes Elfos, que ha ido publicando a base de miniseries especiales durante 10 años y que ha sido recopilada en este tomo por Dolmen, un tomo que os recomiendo mucho. Es una serie de fantasía basada en los mitos nórdicos, y aquí es donde se puede ver mejor su evolución. Una evolución que desde el principio vemos que es un autor muy influenciado por los autores, los maestros del blanco y negro, del claroscuro, gente como Miller, pero que poco a poco, después de unos inicios titubeantes con un trazo que puede dejar bastante que desear, va mejorando miniserie a miniserie, creciendo como autor, y ya al final en las últimas páginas es totalmente diferente al autor que vimos al principio. Esta es la mejor obra para conocer la evolución de su estilo. Por supuesto no se quedó aquí. Después de Reyes Elfos, o simultaneándolo, tocó otros géneros como el pulp, como el noir, como el thriller de acción, y eso es otra cosa que me gusta de Víctor Santos. No es un autor que se encasille, no es un autor que haya conseguido su nicho y no se salga de ahí. Ha trabajado en muchísimos mercados, tocando todos los géneros, desde, ya digo, el género pulp o el noir con Protector o Paul Héroes, hasta el género más infantil o juvenil con Mundo Young, hasta el humor con esas tiras cómicas que podéis encontrar en el Works, su trabajo, su libro sobre su obra. Dio el salto al mercado francés para la editorial Soleil, creó su propia serie, eso es importante, no fue mano de obra alquilada, creó su propia serie allí, Young Runnings. Después de ahí dio el salto al mercado americano, en Image, con Demon Cleaner, esta obra que tengo aquí y que en la que se puede ver su evolución, y en este caso la influencia del Hellboy de Miñola, que es innegable. Aquí vemos también el uso del color, que antes no lo hemos visto darse obras en blanco y negro. Y si bien esta es una obra menor, es importante para ver el cambio de registro, digamos, o la influencia de Miñola, que ya no abandonaría. A ver si vemos alguna página en la que se puede ver más claramente, que tú lo ves y dices, esto es puro Hellboy. Después de esto dio otra vez el salto, en este caso al noir, con Azarelo, el Filthy Rich, asquerosamente rica, para el sello Vértigo, nada menos, y después de ahí se convirtió en el dibujante titular de una serie de culto como Los Ratones Templarios. Hoy día lo podemos encontrar dentro de la serie Violent Love de Image, y está ocupado en la adaptación cinematográfica de su serie propia Polar. Y dentro de todo este mare magnum de series, pues es muy fácil pasar por alto este intachable, 30 años de corrupción. Es una obra que retrata más que unos personajes, más que una trama, retrata una atmósfera, una época que se vivió en España hace no demasiado.
y que el autor nos cuenta con unos personajes que pueden resultar un poco arquetípicos y poco desarrollados, pero lo importante de esta obra es la historia que nos cuenta, la atmósfera, la situación social, política y económica que se dio en España en estos años, más que los personajes en sí, que son simplemente el hilo conductor para contar la historia. Para los que no sean españoles, bueno, en España desde el 2008 se dio una crisis económica brutal, una crisis económica que fue a nivel mundial, pero que en España se sintió especialmente porque la economía se había concentrado en la especulación inmobiliaria. El mercado inmobiliario, los pisos, las casas, las viviendas habían llegado a tener un precio tan alto que todo lo relacionado con eso, el suelo, materiales de construcción, el sueldo que se pagaba, subía año tras año, redundando en el precio que los ciudadanos, los simples compradores tenían que pagar. Siempre que hay algo que crezca de precio tan rápidamente y de forma tan sostenida, al final acaba atrayendo a buitres, a especuladores, y a fin de cuentas creando la corrupción, que es de lo que trata esta obra. Nos cuenta la historia de un político que podría ser de cualquier partido, pero si eres español y de Valencia sabes de cuál están hablando. Y en las primeras páginas lo vemos detenido por la Guardia Civil y él recuerda su vida en su adolescencia en un colegio de barrio como cualquier otro, donde en un principio se enfrenta, tiene una pelea con el niñato del barrio, con el chulo, con el alumno que está claro que no va a graduarse, que va a ser un bala perdida y que al contrario que él, que es hijo de una buena familia, no va a tener un gran futuro. Pero de alguna manera se hacen amigos y crean una pandilla. Durante la adolescencia siguen caminos diferentes, uno va a la universidad, otro deja los estudios, uno se convierte en una especie de delincuente juvenil, pero siguen juntos, de alguna manera encajan, se complementan, se completan. Y nos hablan de a principios de los 80, cuando llegó la democracia a España, después de los 40 años de dictadura franquista, cuando surgen los partidos políticos y van a un meeting simplemente para conocer chicas y para beber gratis. Y allí el niño rico, se da cuenta de que la política es el futuro. La política es el futuro y quiere formar parte de ella. Así que aquí inician dos historias paralelas, mientras uno de ellos se convierte en un criminal de baja estofa, palizas, robos. El otro empieza a escalar poco a poco en las filas del partido, traicionando sus ideales, cambiando de partido, haciendo un tránsfuga y utilizando a su amigo cuando hace falta para conseguir o para seguir ascendiendo. Se crea, y esto es algo metafórico de lo que ocurrió en verdad en España en estos años, una especie de relación simbiótica entre este político sin escrúpulos y sin moral que simplemente quiere llegar a lo más alto y conseguir cada vez más dinero, y este criminal que se aprovecha de las oportunidades que su amigo le da y no le importa hacer su brazo ejecutor. La historia nos cuenta el ascenso cada vez más de los dos amigos, cada uno en su territorio, muy bien plasmado en este dibujo. Dice, tú y yo estamos en mundos diferentes. Aquí estás tú con tus concejales, las obras y las fotos de prensa. Aquí estoy yo con los locales, las putas. Y él dice, todo va bien con cada uno en su mundo, incluso a la poli le parece bien, si no ya hace años que este país se habría tomado en serio el tema de la prostitución. El problema es cuando empezamos a saltar de un lado a otro. En ese camino, en ese salto es cuando nos cogen. Y el político dice, eres un ingenuo por creer que esa línea existe. Esa línea entre que separa el mundo de la política y el mundo del crimen. Bueno, no voy a hacer más spoiler, pero es la historia del ascenso y la caída de estos dos amigos, de los secundarios que los rodean, desde el policía que quiere desenmascararlos y al que nadie cree porque a nadie interesa creer, hasta la familia del político que se crea perfecta para poder seguir ascendiendo, y el trasfondo
de toda esa política, de esa corrupción, de esa... todo, hasta por supuesto el inimitable final. Es un cómic que, si bien se le puede achacar que los personajes son un poco estereotipados, como he dicho, y que la trama no tiene mucha acción en el sentido de peleas, de persecuciones, no es un thriller de acción al uso. Sin embargo, para el que le interese este tema, al que le interese la política, la sociología de un país, de una época concreta, es una joya. No tuvo mucho éxito, fue editado por Panini y pasó sin pena ni gloria porque, como ya digo, no es un tema que al lector medio de cómic le interese, pero me parece muy interesante. Y el dibujo, ya lo veis, aquí Santos experimenta con no voy a decir el monotono a color, pero cada página tiene una paleta de colores predefinida y va cambiando en función de la atmósfera, en función de lo que está contando, de las escenas de calle, de crimen, las escenas de televisión, las escenas familiares. Me gusta mucho ese uso de color que hace y ya digo, casi monocromo. Y bueno, es una obra que es muy fácil de encontrar, todavía está disponible, no está agotada, incluso de segunda mano se encuentra muy barata. Y es una síntesis de todas las influencias que Víctor Santos ha ido asimilando a lo largo de los años. Así que si os interesa este autor, merece mucho la pena. Y si no os interesa el autor en sí, pero estáis interesados en la sociología de una sociedad, la creación de esa burbuja inmobiliaria que se dio, la crisis, la corrupción que es endémica en todas las sociedades, esta obra os va a gustar. Nada más, un saludo y la próxima semana volvemos con algo más ligero. Hasta la próxima.